Muy buenos días, estamos en la clase número 20 de inglés para los estudiantes de séptimo de básica. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que el icono nos permite saber cuando el contenido se pasa al portafolio. Bien, el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de los adjetivos superlativos. En clases anteriores, específicamente en la clase 18, vimos lo que eran los adjetivos comparativos, ¿verdad? Adjetivos comparativos justamente hacían una comparación, valga la redundancia, entre dos objetos, entre dos personas, entre dos cosas, ¿no? Solamente entre dos. Esa era la característica de los comparativos. Ahora, los superlativos, ¿para qué sirven? Pues bien, los superlativos indican una cualidad, una característica que tiene una persona o una cosa con alguna otra que se encuentra dentro de ese grupo. En pocas palabras, algo que lo hace destacar, ¿no? Sobre los demás. Normalmente el uso del superlativo va acompañado del artículo T, o sea, THE, al principio. Y también, dependiendo de si es un adjetivo corto o largo, se utilizarán las terminaciones EST para los cortos y la palabra most para los largos, que ya vamos a ver en los ejemplos ya mismos, ¿no? Ahora, los adjetivos superlativos, como les dije, escriben una cualidad extrema o lo más alto que posee una persona o una cosa, o un animal inclusive muchas veces, comparación con otro grupo o con otro elemento de su mismo grupo, sería. Ahora, la característica de los superlativos es que siempre se utilizan cuando hablamos de tres o más cosas, no cuando hablamos de dos, peor aún de una sola. Bueno, de una sola sí, dependiendo del uso que le vayamos a dar, que yo ya lo vamos a ver al último. Sí se puede, pero cuando se compara con sí misma, eso ya lo vamos a ver bien en la parte última de la clase. Pero debemos recordar que los superlativos se utilizan en grupos de tres en adelante, ¿sí? No puedo comparar, no puedo usar un superlativo entre dos cosas. Tengo que usarlas de entre tres o más cosas, ¿ya? Recuerden eso. Bien, ¿cómo se forman? Como les dije, es muy parecido a los comparativos, de ahí la confusión de que parece la misma clase, pero no, no es la misma. Y al igual que los adjetivos comparativos, hay dos formas de crearlos o de hacerlos. La primera es que si son cortos, se utiliza la terminación EST, como ya lo dije, y si son largos, se utiliza la palabra most. En el caso de los cortos, hay ciertas reglas que deben cumplirse. De hecho, las últimas tres son las mismas reglas de los comparativos, solamente que aplicadas, en este caso, a los superlativos. La primera de ellas es que el artículo D va al principio, ¿sí? Al principio de todo. Luego, debemos recordar que se añade la terminación EST al final del adjetivo. Otra cosa, al igual que los comparativos, si el adjetivo termina en una vocal E o en la E directamente, solamente se añade las letras ST. Segundo, si el adjetivo termina en la siguiente combinación, consonante, vocal, consonante, que ya lo hemos visto, la última consonante se dobla o se repite y luego se añade EST. Tercero, si el adjetivo termina en la letra Y, se cambia esa letra Y por una I y luego se añade la terminación EST. Vamos a verlo ejemplificado en este cuadro de aquí, en esta tabla. Adjetivos cortos, ¿como cuáles? Como old, como fast. ¿Cómo sería su forma superlativa? Observen, agregamos el artículo de al principio y la terminación est al final del adjetivo. ¿Cómo sería entonces? The oldest, the fastest. Oldest, fastest. Old, ¿qué significa? Significa viejo o antiguo, ¿verdad? ¿Y cuál sería su significado en superlativo? Sería el más viejo o el más antiguo, ¿verdad? Dentro de un grupo de objetos. A eso se refiere. El superlativo expresa el grado máximo, lo máximo que puede llegar a alcanzar o lo máximo que se destaca dentro de un grupo
que tenga las mismas características, ¿no? A eso se refiere. Fast, lo mismo. Fastest, si fast es rápido, the fastest es el más rápido o lo más rápido. Ahora veremos los casos especiales, como vimos aquí. Los adjetivos que terminan en E ya solamente se añade la terminación ST. Late, por ejemplo, su superlativo sería the latest. ¿Sí? Siguiente, si el adjetivo termina en la combinación consonante, vocal, consonante, como big, que a pesar de ser un monosílabo cumple con la función, con la condición, su superlativo es the biggest. ¿Sí? Big es grande y the biggest, ¿qué será? La más grande o el más grande. Por último, los adjetivos terminados en y, como happy, como easy. ¿Cuál sería su superlativo? Aplicamos la regla, cambiamos la y por una i y añadimos est. The happiest, the easiest. ¿Sí? Si happy es feliz, happiest, ¿qué será? Lo más o el más feliz. Easy, fácil. The easiest, lo más fácil. Ahora vamos a ver el caso de los adjetivos largos. Son menos reglas que la anterior. Las dos primeras son, bueno, al menos la primera es la misma, que igual va utilizando el artículo the. Se utiliza la palabra most en vez de more, como usábamos en los comparativos, ¿se acuerdan? Ya no se usa more, sino most. Y lo que hay que recordar es que si los adjetivos no terminan en y, aplica esta regla. Si terminan en y, aplica la primera. Se añade st y se cambia la y por la i. Si no terminan en y, se aplica esta regla. Se añade la palabra most. Y se utiliza normalmente en todos los adjetivos que tengan 3 o más sílabas. Aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, el adjetivo distant. Su superlativo, ¿cuál sería? The most distant. Aquí ya entra la palabra most. Adjetivos que no terminan en y, como modern, como pleasant. The most modern, the most pleasant. Y todos los adjetivos que tengan 3 o más sílabas, como expensive, como intellectual. The most expensive, the most intellectual. Hasta aquí, todo sencillo, ¿verdad? Los adjetivos largos es mucho más sencillo de recordar. Solamente agregamos la palabra most. Ahora, como dato adicional, hay ciertos adjetivos de 2 sílabas que pueden usarse tanto con la terminación est o tanto con la palabra most, es decir, pueden ser escritos como largos o como cortos. Quiet es un ejemplo. Puedo escribir the quietest o the most quiet. Ambos casos son válidos. El adjetivo clever, yo puedo escribir the cleverest o the most clever. El adjetivo narrow puede ser the narrowest o the most narrow. Y el adjetivo simple puede ser the simplest o the most simple. ¿Sí? En ambos casos son válidos con estos adjetivos de la lista, no con todos, con estos adjetivos de la lista. Y al igual que en caso de los comparativos, también hay excepciones, porque hay adjetivos que tienen formas irregulares, lo que no permite aplicar las reglas, sino que son palabras completamente diferentes que hay que aprendérselas como tal. Por ejemplo, good, su superlativo no es goodest, no es the most good, es the best. ¿Qué significa good? Significa bueno. ¿Cuál sería el superlativo de bueno? Lo más bueno. No, no decimos lo más bueno, ni en español. ¿Qué decimos? Lo mejor o el mejor, ¿verdad? Good, bueno. The best, lo mejor o el mejor. Bad, lo mismo, lo contrario, malo. No decimos lo más malo. ¿Qué decimos? Lo peor. The worst. Significa lo peor. Adjetivo irregular también. Y el adjetivo far, que es lejano, puede ser o bien the farthest o bien the furthest. ¿Sí? Ahora,
Para usar estos adjetivos superlativos, debemos recordar nuevamente que se utilizan en grupos de tres, o sea, donde estén tres cosas, tres objetos, tres personas o más. No puedo usarlas con dos nada más, tienen que ser mínimo tres. Vemos los ejemplos aquí. Dice, John is 1 meter 75. David is 1 meter 80. Chris is 1 meter 85. Por lo tanto, nos dice aquí, Chris is the tallest. Chris es el ¿más qué? El más alto, ¿verdad? Porque su altura, como vemos aquí, es mucho más, no es mucha la diferencia tampoco, pero es mayor que las demás. Se destaca. Siguiente ejemplo. Dice, Canada, China, and Russia are big countries, but Russia is the biggest. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Canadá, China y Rusia son países grandes o son grandes países, pero Rusia es ¿qué? El más grande en lo referente a territorio, ¿verdad? Recordemos que Rusia es el país más grande, no el más poblado, el más grande en extensión. Tenemos la última, que nos dice, Mount Everest is the highest mountain in the world. El Monte Everest es la montaña más alta del mundo, en el mundo. Y usted dirá, ¿y con qué lo estoy comparando? Si solamente veo que ahí dice Monte Everest. Normalmente uno vería solo eso, pero si lo está comparando, ¿se dan cuenta con qué? En la parte última de duración, dice in the world, en el mundo. O sea, está tomando como grupo a todas las montañas del mundo. ¿Y cuántas montañas hay en el mundo? Un montón. Aquí en el Ecuador hay un montón, imagínense en el resto del país. Entonces estoy comparándola con todas las montañas del mundo, así que sí, es válido. Y el Monte Everest es la montaña más alta del mundo. Otro ejemplo, tomando el caso del anterior de los comparativos, ¿se acuerdan que comparamos la Tierra y Marte? Vamos a tomar estos mismos datos, pero agregándole datos de un tercer planeta, que en este caso es Júpiter. ¿Sí? Las mismas características son, excepto que ahora se agregan los datos de Júpiter también. Vamos a ver. Tenemos igualmente diámetro en kilómetros, distancia al Sol en millones de kilómetros, longitud del día en horas, cantidad de lunas y temperatura de la superficie en grados Celsius. Podemos ver que Júpiter, por una amplia diferencia, tiene un diámetro muchísimo más grande, 142.800 kilómetros. Por lo tanto, aquí hace el uso de los superlativos. Júpiter es el más grande. Jupiter is the biggest, el más grande de los tres y el más grande del sistema solar. ¿Qué tan distante está del Sol? Júpiter está a 778 millones de kilómetros, superando ampliamente a los otros dos planetas. Es decir, que Júpiter está más distante del Sol. Jupiter is the most distant from the Sun. Tenemos ahora la longitud del día o la duración del día. Aquí vemos un caso invertido, porque la cantidad de horas del día en Júpiter es solamente de 10, a diferencia de las 24 de la Tierra o las 25 de Marte. Por lo tanto, decimos que Júpiter tiene el día más corto. Jupiter has the shortest day. El día más corto. Solamente dura 10 horas. Tenemos la Luna, la cantidad de lunas. Tierra, una sola, ¿verdad? Satélites naturales, más bien, sería. Marte tiene 2, pero Júpiter tiene 16. Lo supera ampliamente. 16 satélites naturales o 16 lunas, aunque es incorrecto llamarles lunas como tal. Pero bueno, se entiende. Entonces podemos decir aquí que Júpiter tiene más lunas, o es el que tiene más lunas, sería su comparación. Y por último, la temperatura de la superficie en Júpiter es de menos 150 grados Celsius o 150 grados bajo cero. Por lo tanto, es muchísimo más frío que los otros dos. Jupiter is the coldest. Júpiter es el más frío. Hasta aquí, todo correcto, ¿verdad? Hemos
aprendido a distinguir estos usos de adjetivos superlativos. Y como último tip, última acotación, podemos también, en el caso de los superlativos, comparar cosas que con sí mismas, ¿sí? En un principio les dije que se utilizan en grupos de 3, sí, pero si se compara con ella misma, es válido también. ¿Y cómo se va a comparar con ella misma? Por ejemplo, así. Observen la oración. Dice, England is coldest in winter. Inglaterra es más fría en invierno. ¿Qué notan allí? El artículo, el de, THE, no está. ¿Por qué no está? Porque cuando una cosa se compara con sí misma, el artículo de no va, se elimina. Por eso ahí no dice is the coldest. Directamente dice is coldest. Inglaterra es más fría en invierno. Más fría que quién? Que ella misma, pero en otras estaciones. Es decir, que de las 4 estaciones, el invierno es la más fría. Entonces estoy comparándola consigo misma. Siguiente oración. My boss is most generous when we get a big order. Mi jefe es más generoso cuando tenemos una gran orden. No va de most generous porque no lo estoy comparando con alguien más, lo estoy comparando con sí mismo en diferentes situaciones, ¿no? Pero básicamente es la misma persona. Entonces, se está comparando con sí mismo, no va al de, directamente is, y en este caso, como es un adjetivo largo, most generous. ¿Listo? Ahora sí, creo que están listos para hacer su deber, que consiste en lo siguiente. Digamos que es un tipo test, un tipo cuestionario o un quiz, como se le llama aquí. Son 6 preguntas nada más. ¿Qué tienen que hacer? Son preguntas acerca de adjetivos superlativos y tienen que encerrar la respuesta correcta. Por ejemplo, la 1 dice, adjetivos superlativos pueden ser usados cuando se habla acerca de espacio, personas o grupos. Te preguntan cantidad. Tienes 3 opciones. Two, two or more, three or more. 2, 2 o más, 3 o más. Si nosotros recordamos la primera regla de los comparativos, o más bien la introducción a los comparativos, ¿qué decía? Que se utilizaban solamente para comparar grupos de 3 o más cosas o personas, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta de la 1? Sería esa de ahí. A ver, falló aquí el mouse. Vamos a hacerlo otra vez. Listo. Sería esa de ahí, ¿no? La 2, por ejemplo, te pregunta ya en una oración, ¿cuál es correcto? ¿Qué dice? None of our players is taller than James. He is our espacio player. Tienes que elegir cuál de estos 3 es correcto. Most tall, tallest o most tallest. ¿Cuál de esos 3 es el correcto? Si el adjetivo es tall, ¿cuál de esos 3 es correcto? Marisa. Tales. Correcto. Tallest. El más alto. Él es el jugador más alto. Porque dicen que ninguno es tan alto como él. Entonces quiere decir que él es el más alto de todo el equipo. Como ven, así se realiza el deber, ¿no? Tipo prueba, ¿no? Tipo examen. Tienen que encerrar las respuestas correctas. Son 6 preguntas, como les dije. Aquí están las demás. Número 3, número 4, número 5 y número 6. ¿Sí? Usos de adjetivos superlativos. Eso es lo que tienen que hacer. Dicho esto, con esto termina la clase de hoy. Les recuerdo que este deber tienen que hacerlo y archivarlo en sus portafolios para su revisión posteriormente. Y ahora sí, nos despedimos hasta una próxima ocasión que empezaremos un nuevo parcial de esta asignatura.